Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida nuevamente para nuestra última clase online, que se trata sobre el que revisemos un poquitito la actividad de integración final, ¿ya? Que es con la que ya empezamos a cerrar todas las evaluaciones de la asignatura, ¿ya? La idea de esta clase solamente es que podamos revisar los contenidos que entran en ella, ver en particular qué es lo que las indicaciones sobre cómo tienen que responder cada una de las preguntas, ¿cierto? Y poder resolver alguna duda si es que la tienen sobre los contenidos. ¿Ya? Les recuerdo como siempre que ante cualquier duda que en este momento puedan tener sobre cualquiera de las cuatro unidades de la asignatura, me la pueden hacer a través de la mensajería de Moodle, me la pueden hacer a través de correo, la pueden hacer a través de los foros de cada una de las unidades y también lo pueden hacer a través de las tutorías personalizadas que las pueden agendar en la plataforma también en Moodle, ¿ya? Así que vamos con ello. Primero, la actividad de integración, para que no se equivoquen, porque a veces pasa que se equivocan en saber cuál contestar, es la que dice aquí abajito, actividad de integración, no la actividad de integración inicial, esa no, la actividad de integración, ¿ya? Que incluso está como destacada, ya que es la que está abajito de organízate. Entonces, esa es la actividad de integración, ustedes entran acá, ¿cierto? Y descargan la actividad. Ahora, ¿qué es importante sobre la actividad de integración? Que es obligatoria. Tienen que hacerla, sí o sí. Si ustedes no la entregan, reprueban la asignatura de inmediato. Da lo mismo las notas que hayan tenido en las cuatro evaluaciones finales de las unidades de la asignatura. Ya da lo mismo. Puede tener cuatro siete, pero si no responde la actividad de integración, reprueba. ¿Ya? Así que requisito para aprobar la asignatura, contestar la actividad de integración. Segundo requisito para aprobar la asignatura, responderla y que en ella obtengan una nota mínima 4. ¿Ya? Tienen que obtener nota 4 o superior para aprobar la asignatura. De igual manera, pueden tener 4 7 en las cuatro evaluaciones finales de las cuatro unidades, ¿cierto? Pero si sacan una nota bajo 4 en la actividad de integración, reprueban, ¿ya? Así que ojo con ellos, son los dos requisitos para aprobar la asignatura: contestar la actividad de integración y tener una nota en esta 4 o superior, ¿ya? Así para que lo tengan ahí súper clarito para que no tengamos problemas después con ello. ¿Ya? Así que, insisto, ojo con ello. Y esta actividad tiene un 35% de ponderación con respecto a la nota final. ¿Ya? Entonces, para descargarla, bueno, aquí lo que les acabo de decir, lo están viendo aquí en la pantallita, ¿cierto? Que es lo que está acá destacado. Entonces, hacen clic en la actividad de integración y acá donde está el número uno, donde dice descarga el documento de la actividad de integración, cliquean aquí y les va a descargar la actividad de integración que es la que están viendo aquí ahora en la pantalla. ¿Ya? Recuerden, tiene que decir actividad de integración, no actividad de integración inicial, y tiene que salir acá, ojo con la ponderación, para que estén seguros, tienen que salir un 35% de la ponderación. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ahora bien, eh, la actividad de integración es una actividad que es la evaluación final, como les comentaba, y por eso vale el 35%, que le hace preguntas sobre las cuatro unidades. Ya es un compendio de las cuatro unidades. Ahora bien, veamos ítem por ítem para que darle las indicaciones para que puedan contestar. Las primeras preguntas están relacionadas con la unidad uno, como dice acá, que es pensamiento crítico. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Algo parecido a lo que hicieron en la primera evaluación, que es colocar dos tipos de falacias, ¿cierto? Con un respectivo argumento y una justificación. Entonces, usted elige un tipo de falacia de las que están dentro de la unidad uno, la escribe acá. Luego da un argumento que es un ejemplo, ¿cierto? Una frase, una oración que dé cuenta del tipo de falacia que usted colocó acá arriba, que eligió, y luego la justificación, explicar por qué el argumento que colocó acá en el segundo cuadrito corresponde a la falacia que usted indicó. Y eso lo tiene que hacer dos veces. Entonces, tipo de falacia, donde dice argumento, da un ejemplo sobre la falacia, y en la justificación precisamente justifica por qué el argumento o ejemplo que dio en el segundo cuadrito corresponde a la falacia indicada en el primero. ¿Ya? Entonces ahí son dos ejemplos de falacias. Tienen que ser falacias distintas, ojo con eso.
¿Ya? Pregunta número 2, sobre la unidad número 2 también, que es de razonamiento inductivo y deductivo. Lo que tienen que hacer acá es, eh, de acuerdo a estos datos que se le entregan, crear un diagrama de Venn, ¿ya? Así que, de acuerdo a estos datos que les dan acá, usted crea un diagrama de Venn en este espacio en blanco que tiene acá. ¿Ya? ¿Qué les recomiendo? Vayan leyendo bien. Como consejo, partan de las intersecciones, donde dice más de un elemento. Por ejemplo, aquí dice 35 estudiantes se inscribieron en el fútbol. Aquí es solo un elemento, se corresponde solo a un círculo. Recuerda que en este caso, cada uno de los deportes corresponde a un círculo. ¿Ya? Entonces, ¿qué les recomiendo? Que partan por las descripciones que mencionan más de un deporte, más de un círculo. ¿Ya? Es más fácil hacerlo. Entonces, por ejemplo, partan por las que tienen acá. Dice que 10 estudiantes se inscribieron en fútbol, atletismo y natación. Entonces significa que ese 10 es la intersección entre los tres círculos que usted va a hacer. ¿Ya? Y lo mismo con los demás. Después, los 14 estudiantes que inscribieron en fútbol y atletismo. Después, 8 estudiantes se inscribieron en solo atletismo y natación. Y 3 estudiantes se inscribieron en fútbol y natación. Y una vez que cuadre eso, va con las tres primeras. Para completar los 35, los 46 y los 40, dependiendo de dependiendo del deporte que se le indique. ¿Ya? Así que eso es lo que tiene que hacer en esta pregunta. Primero, insisto, de acuerdo a estas afirmaciones, tiene que hacer un diagrama de Venn, que le recomiendo que una vez que termine el diagrama de Venn, vuelva a leer cada una de estas descripciones, ¿cierto? Y vea que calza con el diagrama que usted hizo. De esa manera se va a dar cuenta que está bien hecho. Luego que haga el diagrama, se le hacen dos preguntas con respecto a él. Entonces, aquí usted en la segunda columna, tercera columna en realidad, donde dice cálculo, tiene que colocar todos los cálculos matemáticos, quiso escribirlos, y en el resultado debe contestar la pregunta que se le realiza. ¿Ya? Ahí tienen dos ejemplitos de cómo lo tienen que hacer para que no cometan error y no les falte nada. Esa sería la pregunta número 2 sobre, como les comenté, razonamiento inductivo y deductivo. Luego, pregunta número 3 relacionado con la unidad 3 también, respecto a números. Aquí se va a dividir en dos, no, perfecto, miento, no en dos. Es una sola pregunta con respecto a la unidad 3. Entonces, la pregunta tiene referencia con el cálculo de porcentaje. Entonces, se les da una descripción acá, una tablita con datos y con esos datos usted tiene que contestar y calcular los porcentajes de acuerdo a las preguntas que se le realizan. Entonces aquí nuevamente en la columna que dice cálculo, usted debe anotar los cálculos matemáticos que hizo para poder resolver lo que se pregunta y en resultado coloca la respuesta a la pregunta que se hace. ¿Ya? Entonces aquí son tres preguntitas de porcentaje y la última relacionada con las razones. ¿Ya? Y aquí también tiene ejemplos con respecto al tema de las aproximaciones y lo que tiene que hacer. ¿Ya? Así que ahí, para que lo considere. Y finalmente la pregunta número 4 sobre la última unidad que vimos de la asignatura, que es relativa con datos y azar. Se le pregunta a un conjunto de datos, que es el que tenemos acá, ¿cierto? Y con este conjunto de datos, lo primero que tiene que hacer es construir la tabla de frecuencia. Recuerde como lo vimos en la clase online anterior. Para construir la tabla de frecuencia tiene que seguir como esta, entre comillas, receta de cocina que aparece dentro del contenido, paso por paso, para construir la tablita. Si sigue esos pasos, créame que no va a tener problema para construir la tablita de frecuencia. Consejo, no meta los datos a Excel y que Excel haga todo automático, porque hay ciertas especificaciones que tiene que seguir de acuerdo al contenido que Excel no lo considera. Por lo tanto, si mete los datos a Excel y copia y pega, va a estar malo. Es un error muy común. Tienen que construir la tabla ustedes porque hay cosas específicas que tiene que seguir de acuerdo a los contenidos. Así que no crea que es tan fácil como llegar y meter la tabla a Excel. Le va a salir mal si lo hace. Ojo con ello. ¿Ya? Luego, con el mismo conjunto de datos que se le da al inicio, tiene que calcular la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. ¿De qué conjunto de datos? Del mismo conjunto de datos con el que construyó la tabla de frecuencia. ¿Ya? Entonces, este conjunto se utiliza tanto para construir la tabla de frecuencia como para calcular estas medidas de tendencia central. ¿Ya? Entonces, mismo cuenta aquí en la columna de cálculo, usted anota los cálculos que hizo, matemáticos, ¿cierto? Y en el resultado contesta la pregunta. Es decir, la media aritmética es tanto, la mediana es tanto, la moda es tanto. ¿Sí?
Y con eso usted tiene contestada su actividad de integración final, ¿ya? Como les recomiendo siempre, una vez que tengan todo contestado, miren la rúbrica. Recuerden que con esta rúbrica es la pauta de evaluación que yo utilizo para poder revisarles y vea que todos los puntos, todas las preguntas cumplen con estos puntos, con cada uno de los puntos y en el nivel 3 que les entrega el puntaje mayor. ¿Ya? Entonces, si usted hace su guía completa y una vez que la contesta, revisa acá la rúbrica y cumple con todas las descripciones de cada punto en el nivel 3, en este caso sobresaliente, debería tener un 7. ¿Ya? Entonces, revisa y va a tener su notita. Recuerde que yo con esta misma pauta yo lo reviso, aquí al final le coloco el puntaje, el porcentaje de logro y la nota que obtiene y esa se la envío de vuelta por el Moodle para que vea su resultado y la retroalimentación. ¿Ya? Y finalmente la notita. ¿Ya? Esa sería entonces la actividad de integración final o la actividad de integración a secas. ¿Ya? Les recuerdo dos cositas para que no cometamos error. Recuerde que debe cargar de donde dice actividad de integración, no actividad de integración inicial. Recuerde, la actividad de integración que está debajo del botón Organízate y que está incluso destacado dentro de la plataforma, se lo tengo destacado. ¿Ya? Y lo segundo, recuerden que es obligatorio entregar tu actividad de integración. Es requisito para poder aprobar la asignatura, independientemente de las notas anteriores que tenga, insisto. En las 4 unidades puede haber tenido un 7, puede tener puros 7, 4 7, pero si no entrega su actividad de integración, reprueba automáticamente. El entregar la actividad de integración es requisito para aprobar la asignatura. Igualmente que obtener un 4 o más en esta, ¿ya? Entonces, insisto, da lo mismo las notas anteriores. Para aprobar la asignatura, primero, debe entregar la actividad de integración y segundo, debe tener una nota 4 o superior en esta para aprobar la asignatura. Si no cumple con una de esas dos cosas, da lo mismo las notas anteriores. Puede tener, insisto, puros 7, pero si no cumple con uno de estos dos requisitos, que es, nuevamente, entregar la actividad de integración y obtener una nota 4 o superior en esta, reprueba automáticamente. Y así que, ojo con eso. Entonces, eso sería por hoy, jóvenes. Entonces, como siempre, si tienen cualquier duda sobre los contenidos, me pueden escribir a través del correo, a través de la mensajería de Moodle, a través de los foros de cada una de las actividades o agendar alguna de las tutorías personalizadas que están acá en la plataforma. Que se les pueda recordar dónde está. Va aquí, organízate, donde dice contacto con el docente, y aquí abajito, al final, donde dice agendamiento de tutorías personalizadas, tienen el calendario con todas las fechas, ¿cierto? Y horarios para poder agendar una tutoría personalizada. Ya, joven, así que estaríamos con eso por hoy día. Espero que estén muy bien, cuídense y mucho éxito en su activa integración. Chao, chao.